La esposa cuidaba de su suegra, que padecía una extraña enfermedad. Un día perdió el tren y le tocó regresar a casa. Tan pronto como entró, vio a su esposo con la amante. Minutos después ocurrió algo aterrador. Era una noche lluviosa y Elisa caminaba apresurada bajo la lluvia, con su abrigo ajustado firmemente alrededor de su cuerpo. Las gotas caían pesadamente sobre su paraguas, creando un ritmo que acompañaba sus pensamientos, cada uno más oscuro y pesado que el anterior. Había perdido el tren que la llevaría de regreso a casa después de un día largo y agotador cuidando de su suegra. Este retraso no era solo un contratiempo, algo en su interior la inquietaba, como si la oscuridad de la noche ocultara más de lo que podía ver. Mientras avanzaba por las calles desiertas, el sonido de sus propios pasos parecía resonar en sus oídos como un tambor lejano, marcando el ritmo de una verdad que no quería enfrentar. Su vida, que alguna vez había sido una promesa de felicidad al lado de Juan, se había convertido en una rutina llena de sombras. Su marido, el hombre que prometió amarla hasta el fin de sus días, se había vuelto distante, frío, y cada día parecía más ausente. Su hogar, en lugar de ser un refugio, se había transformado en una cárcel emocional donde las paredes murmuraban secretos que Elisa no podía descifrar. Cuando finalmente llegó a casa, empapada y exhausta, se quedó unos instantes en el umbral, observando la puerta entreabierta. Un extraño presentimiento la detuvo. No había luces encendidas, excepto por una tenue luz que provenía del estudio, la habitación que Juan usaba para trabajar hasta altas horas de la noche. Sin hacer ruido, cerró su paraguas y entró, sintiendo que el silencio de la casa era más opresivo que el viento helado de la tormenta. De repente, una voz familiar atravesó la quietud de la casa, una voz femenina que Elisa reconoció al instante. Era Cassandra, la amiga que había aparecido en la vida de Juan unos meses atrás, una vidente que se había ganado la confianza de su esposo de manera inexplicable. Algo en el tono de su voz era inquietante, casi como un susurro que acariciaba los rincones más oscuros del alma. Elisa se acercó cautelosamente al estudio, cada paso era un latido en su pecho. Al llegar a la puerta, escuchó claramente la conversación. Juan estaba hablando en un tono bajo, lleno de una urgencia que Elisa nunca había escuchado en él. «Cassandra, esto tiene que funcionar», decía Juan, con una mezcla de desesperación y determinación en su voz. «No puedo seguir soportando esta situación. Ella tiene que desaparecer». Elisa sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero se obligó a permanecer en silencio, paralizada por el terror y la incredulidad. Se pegó a la pared junto a la puerta, aguantando la respiración mientras la conversación continuaba. «No te preocupes, Juan», respondió Cassandra, con una suavidad que solo hizo que el terror de Elisa aumentara. «Todo está bajo control. Le daré las hierbas exactas. Ella no sospechará nada. Se debilitará lentamente, y cuando llegue el momento, su muerte parecerá natural. Nadie sabrá la verdad». Elisa sintió una oleada de náuseas. Estaban hablando de ella. Su marido y Cassandra planeaban matarla. La razón por la que Juan había estado tan distante y frío no era el estrés del trabajo o la enfermedad de su madre, era un complot para deshacerse de ella, para liberarse de un matrimonio que ya no quería. «Recuerda lo que está en juego», continuó Cassandra. «Cuando ella ya no esté, la herencia será toda tuya. Podemos tener la vida que siempre hemos soñado, sin nadie que nos detenga». Sí, la voz de Juan sonaba tensa, pero firme. «Ya es hora de que todo esto termine». Elisa retrocedió lentamente, con el corazón martilleando en su pecho. No podía quedarse allí ni un segundo más. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba contener los sollozos que amenazaban con escapar de su garganta. Salió de la casa sin que nadie se diera cuenta, la lluvia todavía caía implacable sobre su rostro, mezclándose con sus lágrimas. Se alejó sin rumbo, caminando por las calles vacías mientras la realidad de lo que acababa de escuchar se hundía en su mente. La persona en quien más había confiado, a quien había entregado su corazón, la estaba traicionando de la manera más vil imaginable. Pero a pesar de la desesperación que la envolvía, un pensamiento más fuerte comenzó a tomar forma en su mente: no sería una víctima. Elisa detuvo sus pasos y miró hacia el cielo oscuro, donde las nubes ocultaban las estrellas. Sabía que estaba sola, pero también sabía que tenía que luchar. Tenía que descubrir cómo y por qué había llegado a este punto, y sobre todo, tenía que protegerse. El miedo y la tristeza dieron paso a una fría determinación. No confrontaría a Juan ni a Cassandra todavía. No hasta que supiera exactamente lo que estaba enfrentando.
Volvió a casa antes del amanecer, con un plan comenzando a formarse en su mente. Al entrar, encontró a Juan dormido en su lado de la cama, como si nada hubiera pasado. Lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de repulsión y una extraña tristeza. El hombre al que una vez había amado ya no existía. En su lugar, yacía un extraño, un enemigo. A la mañana siguiente, Elisa actuó como si nada hubiera cambiado. Preparó el desayuno, cuidó de su suegra, y atendió sus responsabilidades como siempre. Pero ahora, cada movimiento, cada palabra estaba cargada de una nueva intención. Necesitaba tiempo para reunir pruebas, para entender a fondo la relación entre Juan y Cassandra, y sobre todo, para descubrir cómo podría defenderse de su siniestro plan. ¿Cómo dormiste anoche?, le preguntó Juan, observándola con la misma indiferencia que siempre. Sus ojos no mostraban rastro de la conversación de la noche anterior. Bien, solo un poco cansada, respondió Elisa, forzando una sonrisa que ocultaba el huracán de emociones que llevaba dentro. A medida que el día avanzaba, Elisa comenzó a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. Las llamadas telefónicas de Juan se volvían más frecuentes y secretas. Cada vez que Cassandra llamaba a la casa, la voz de Juan se suavizaba de una manera que le provocaba una mezcla de ira y náusea. Más tarde, ese mismo día, Elisa recibió una llamada inesperada de un abogado. Al principio, la conversación parecía ser un error, pero pronto entendió que no era casualidad. El abogado mencionó una herencia considerable que ella había recibido recientemente de un pariente lejano que ni siquiera recordaba. Fue entonces cuando las piezas comenzaron a encajar. La herencia era el verdadero motivo detrás de la conspiración de Juan y Cassandra. No se trataba solo de deshacerse de un matrimonio que no funcionaba, se trataba de ambición, de dinero, de codicia. Esa noche, mientras observaba a Juan desde el otro lado de la mesa durante la cena, Elisa sintió que el juego apenas había comenzado. Ahora, sabía lo que estaba en juego, y estaba decidida a no ser una víctima pasiva en esta historia. Aunque el miedo aún acechaba en cada rincón de su mente, algo más fuerte crecía dentro de ella, la determinación de sobrevivir, de desenmascarar a los traidores y de luchar por su vida. Elisa comenzó a planear en silencio. Cada pensamiento se convertía en una pieza de un rompecabezas que eventualmente revelaría la verdad. Sabía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en las personas que alguna vez consideró sus aliados. Pero lo que Juan y Cassandra no sabían era que, al subestimarla, habían cometido su primer y más grave error. La batalla por la verdad había comenzado, y Elisa estaba lista para enfrentarse a las sombras que la rodeaban. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar las oscuras revelaciones que estaban por venir. Elisa se levantó temprano, antes que Juan, su mente llena de pensamientos que se entrelazaban como una maraña en la que intentaba encontrar un hilo conductor. La noche anterior había sido larga y dolorosa, pero en lugar de dormir, pasó horas revisando mentalmente cada detalle, cada palabra de la conversación que había escuchado. La traición de Juan y Cassandra había abierto un abismo bajo sus pies, pero en ese abismo, Elisa encontró una determinación feroz. Ya no era la mujer vulnerable y sumisa que había sido hasta ahora, algo en su interior había cambiado, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerse. Mientras preparaba el desayuno, su mente trabajaba en silencio, elaborando un plan. No podía enfrentarse a ellos directamente, no todavía. Necesitaba pruebas, necesitaba tiempo. Fingiría ignorancia, jugaría su papel de esposa devota y confiada mientras desentrañaba la red de mentiras que la rodeaba. Juan bajó las escaleras con su usual expresión de indiferencia. Elisa lo observó de reojo mientras servía el café. ¿Cómo había logrado fingir tanto tiempo? ¿Cuánto de su matrimonio había sido una mentira? Esas preguntas latían en su mente, pero no dejó que se reflejaran en su rostro. Hoy estaré fuera hasta tarde, dijo Juan, casi como si le hablara a la pared, sin mirarla a los ojos. ¿Hay algo importante en el trabajo?, preguntó Elisa con una voz que logró mantener firme, sin temblar. Sí, un par de reuniones, respondió él, antes de volver a sumergirse en su teléfono. Elisa sintió un nudo en la garganta al ver lo fácil que le resultaba mentirle. Pero en lugar de dejarse llevar por la ira, se concentró en su plan. No podía perder el control ahora. ¿Y Cassandra?, preguntó, fingiendo una curiosidad casual. No la he visto últimamente. Juan levantó la vista, sorprendido por la mención de su nombre. Por un breve momento, Elisa vio algo en sus ojos, una chispa de inquietud que rápidamente se apagó.
Está ocupada con sus cosas. La respuesta de Juan fue evasiva, como esperaba Elisa. Luego, sin darle más importancia, cambió de tema. ¿Podrías encargarte de algunas compras hoy? La despensa está un poco vacía. Elisa asintió, aunque sabía que Juan solo buscaba distraerla con tareas mundanas. El juego había comenzado, y ambos lo sabían, aunque ninguno lo admitiera. Cuando Juan se fue, Elisa decidió actuar. Sabía que Cassandra era la clave para entender el alcance de la traición y también para reunir pruebas que pudieran incriminarla a ella y a Juan. Elisa no tardó en hacer una llamada a un viejo amigo, un investigador privado que había ayudado a su familia en el pasado. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Carlos, soy Elisa, dijo con un tono firme, sin dejar espacio para la duda. Necesito que investigues a una mujer llamada Cassandra. Trabaja como vidente, pero sospecho que hay mucho más detrás de ella. Carlos, un hombre de pocas palabras, aceptó la tarea sin preguntas innecesarias. Sabía que si Elisa lo estaba contactando, era por algo serio. Prometió empezar de inmediato y mantenerla informada de cualquier novedad. Mientras tanto, Elisa empezó a buscar por su cuenta. Sabía que la oficina de Cassandra estaba en un edificio viejo del centro de la ciudad, un lugar que siempre le había parecido sombrío y poco acogedor. Decidió ir allí, con la excusa de una consulta, para intentar encontrar algo que la ayudara a comprender mejor a la mujer que quería destruir su vida. Cuando llegó, fue recibida por Cassandra con su sonrisa habitual, esa sonrisa que ahora sabía estaba cargada de falsedad. «Elisa, qué sorpresa verte aquí», dijo Cassandra, fingiendo una calidez que solo hizo que Elisa deseara gritarle la verdad en la cara. «¿Qué te trae por aquí?» «He estado un poco inquieta últimamente», dijo Elisa, esforzándose por mantener una expresión neutral. «Pensé que tal vez podrías ayudarme». Cassandra la invitó a sentarse y comenzó a hablar sobre energías negativas y la importancia de la paz interior, como lo haría con cualquier cliente. Pero mientras hablaba, Elisa estudiaba cada movimiento, cada inflexión en su voz. Cassandra era buena, muy buena en lo que hacía. Su habilidad para manipular las emociones era asombrosa, pero Elisa sabía que detrás de esa fachada había algo oscuro, algo que estaba dispuesta a desenterrar. Durante la consulta, Cassandra intentó leer las cartas del tarot para Elisa, haciendo predicciones vagas que se sentían como intentos de desviar su atención. Pero Elisa no mordió el anzuelo. Después de la sesión, fingió estar agradecida y prometió volver, pero su verdadera intención era otra. Cuando salió de la oficina, Carlos ya la estaba esperando en su auto, estacionado discretamente a unas cuadras de distancia. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Carlos sin preámbulos, entregándole un sobre con información. Cassandra tiene un pasado interesante, por decirlo menos. Fue adoptada a los 5 años, y su familia biológica desapareció en circunstancias sospechosas. Hay rumores de que estuvo involucrada en un par de estafas antes de mudarse aquí. Es muy hábil para borrar su rastro, pero he encontrado algo que podría interesarte. Elisa abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro, encontró fotos, documentos y artículos de periódico que detallaban los oscuros secretos de Cassandra. Descubrió que no solo era una manipuladora experta, sino que había estado involucrada en la desaparición de varias personas que alguna vez fueron cercanas a ella. Lo más sorprendente fue encontrar una foto antigua de Cassandra junto a una mujer que Elisa reconoció de inmediato, su suegra, cuando era joven. Elisa sintió como el aire se le escapaba del pecho. Cassandra no solo estaba involucrada en su vida por casualidad, había algo mucho más profundo. Algo que conectaba a Cassandra con la familia de Juan desde hacía mucho tiempo, algo que aún no lograba comprender del todo, pero que la llenaba de un pavor indescriptible. Decidió regresar a casa y actuar con normalidad hasta que pudiera confrontar a Juan con esta nueva información. Pero a medida que el día avanzaba, la tensión se volvía insoportable. Cada vez que miraba a Juan, cuando él regresó más tarde esa noche, sentía que estaba compartiendo la misma habitación con un extraño. Mientras él se preparaba para ir a la cama, Elisa fingió estar cansada, pero su mente estaba en ebullición, tratando de juntar las piezas de este rompecabezas siniestro. Durante la madrugada, un ruido suave despertó a Elisa. Al principio, pensó que lo había imaginado, pero luego escuchó pasos sigilosos en el pasillo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se levantó sin hacer ruido y abrió la puerta de su habitación. Juan no estaba en la cama. Con cautela, lo siguió por la oscuridad hasta el estudio. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro se escuchaban susurros.
Elisa se acercó con cuidado, asegurándose de no ser vista. Lo que vio la dejó paralizada. Juan estaba inclinando sobre su madre, quien yacía inconsciente en un sillón, con un frasco en la mano que claramente contenía algún tipo de sustancia. «Es solo para que te mantengas tranquila hasta que todo esté listo», murmuraba Juan, con una voz cargada de una frialdad que Elisa jamás habría imaginado en él. Elisa retrocedió en silencio, con el corazón hecho trizas. La trama se hacía más oscura, más retorcida. No solo estaban planeando matarla a ella, también su suegra estaba en peligro. Pero, ¿por qué? ¿Qué había sucedido en el pasado que conectaba a Cassandra, a Juan y a su suegra en esta macabra conspiración? Elisa sabía que debía moverse con rapidez, que el tiempo se agotaba. Pero mientras retrocedía por el pasillo, el horror de la situación se hizo aún más evidente. Había escuchado suficientes detalles para saber que esto no se trataba solo de dinero o poder. Había algo más, algo profundamente enterrado en el pasado de esta familia, algo que Cassandra estaba empeñada en desenterrar y utilizar para sus propios fines. Cuando volvió a la cama, su mente ya no podía parar de pensar en lo que había descubierto. Sabía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en las personas que alguna vez consideró sus aliados. Pero lo que Juan y Cassandra no sabían era que, al subestimarla, habían cometido su primer y más grave error. Esa misma noche, mientras Juan dormía profundamente, Elisa hizo algo que sabía que cambiaría el curso de los acontecimientos. Llamó al abogado que la había contactado sobre la herencia. «Necesito hablar contigo en persona, lo antes posible», le dijo, con la voz apenas controlada por la calma. A medida que avanzaba en su investigación, una idea comenzó a tomar forma en su mente, una estrategia que podría no solo salvar su vida, sino también destruir a aquellos que habían planeado su caída. Elisa miraba fijamente el frasco de veneno en las manos de Juan, y el frío y calculador plan que se ha gestado en su mente. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también sabía que no tenía otra opción que seguir adelante. La venganza ya no era solo una opción, era una necesidad, una promesa que ardía con una intensidad que ningún plan siniestro podría extinguir. El juego había comenzado, y esta vez, Elisa no planeaba perder. Al día siguiente, Elisa apenas había dormido. Las sombras de la noche anterior aún pesaban sobre su mente, y la imagen de Juan inclinándose sobre su madre con aquel frasco seguía grabada en sus retinas. Pero a pesar del miedo que la acechaba, sabía que no podía darse el lujo de titubear. La decisión estaba tomada, hoy sería el día en que todo saldría a la luz, en que los secretos se revelarían, y en que finalmente enfrentaría a los monstruos que habían devorado su vida. Elisa había acordado reunirse con el abogado en su despacho, lejos de la mirada de Juan y Cassandra. Con cada kilómetro que recorría en el taxi, su corazón latía más rápido. No era solo el miedo a lo que podría descubrir, sino también la creciente certeza de que, una vez que diera este paso, no habría vuelta atrás. Al llegar, el abogado la recibió con una expresión de preocupación, como si ya intuyera la gravedad de lo que estaba por venir. «Gracias por verme tan pronto», dijo Elisa, tomando asiento frente al escritorio de madera oscura. «Por supuesto, Elisa», respondió el abogado, con un tono grave. «Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando?» Elisa respiró hondo y comenzó a relatar los eventos que habían sacudido su vida en las últimas semanas. A medida que hablaba, vio cómo la expresión del abogado se volvía más sombría. Le mostró las pruebas que Carlos, el investigador privado, había reunido sobre Cassandra y sus conexiones con el pasado de la familia. También le habló sobre el frasco que había visto en manos de Juan y de la conversación que había escuchado entre él y Cassandra. «Esto es muy serio, Elisa», dijo el abogado cuando terminó de hablar. «Estamos hablando de conspiración para cometer asesinato. Necesitamos involucrar a la policía». «No todavía», respondió Elisa, con una firmeza que sorprendió al abogado. «Necesito entender toda la verdad antes de que se tomen medidas legales. Hay algo más aquí, algo que aún no hemos descubierto. Cassandra no está actuando sola, y no creo que Juan sea el único culpable. Hay algo oscuro en el pasado de esta familia, y quiero saber qué es antes de que todo se venga abajo». El abogado la miró fijamente durante unos segundos, evaluando la determinación en sus ojos, antes de asentir. «Entendido. Pero debes saber que estás corriendo un gran riesgo, Elisa. Si estos dos son tan peligrosos como parecen, podrías estar poniéndote en una situación aún más grave». «Lo sé», respondió ella. «Pero no puedo seguir viviendo en la incertidumbre. Necesito respuestas».
Con la información del abogado y una renovada sensación de propósito, Elisa regresó a casa. Sabía que no podría mantener la fachada por mucho más tiempo, pero debía ser cuidadosa. Si jugaba bien sus cartas, podría desenmascarar a Cassandra y a Juan, y de paso, desenterrar el secreto que los unía. Esa noche, después de que Juan se retiró al estudio, Elisa decidió enfrentar a su suegra, quien había estado cada vez más debilitada en las últimas semanas. Sabía que la mujer no la soportaba, pero también sospechaba que sabía más de lo que dejaba ver. Quizás, en su estado vulnerable, podría obtener la verdad. Elisa se acercó al cuarto de su suegra, llevando consigo una taza de té, que en realidad estaba destinada a abrir una conversación que había evitado por mucho tiempo. Al entrar, encontró a la anciana mujer en la cama, su rostro marcado por la fatiga, pero sus ojos aún brillaban con una astucia que no había disminuido con los años. ¿Qué quieres?, preguntó la suegra, con su habitual tono despectivo. Hablar, dijo Elisa con calma, sentándose en la silla junto a la cama. Sobre Cassandra. Y sobre lo que realmente está sucediendo aquí. La mención de Cassandra pareció encender una chispa en los ojos de la mujer, pero ella trató de ocultarlo rápidamente. No sé de qué hablas, respondió con frialdad. Sé que estás en peligro, continuó Elisa, sin dejarse intimidar. Sé que Juan está siendo manipulado por ella, y sé que tú también estás involucrada de alguna manera. No vine aquí a discutir o a pelear. Vine para entender la verdad, porque si no lo hacemos, todos podríamos acabar muertos. La suegra la miró fijamente, su expresión se suavizó por primera vez en mucho tiempo. Elisa supo entonces que había tocado un nervio, que la mujer sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cassandra no es quien dice ser, dijo la mujer en voz baja, casi en un susurro. Ella es, la mujer se detuvo, como si las palabras que iba a pronunciar fueran demasiado dolorosas. ¿Quién es, entonces?, preguntó Elisa, su voz cargada de urgencia. Es, mi hija, confesó la suegra, bajando la mirada, avergonzada. Elisa sintió que el aire se le escapaba. Cassandra, la mujer que había intentado destruir su vida, era la hermana perdida de Juan. Todo comenzaba a cobrar sentido. La amargura en los ojos de su suegra, el control que Cassandra parecía ejercer sobre Juan, todo apuntaba a un pasado marcado por secretos y mentiras. ¿Por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó Elisa, aún atónita por la revelación. La perdimos cuando era muy pequeña, continuó la suegra, con la voz quebrada. Hubo un incendio en nuestra casa. Pensamos que había muerto. Cuando la encontré años después, ella ya no era la misma. Se había vuelto fría, calculadora. Nos culpaba por lo que había pasado, por no haberla salvado. Cuando volvió a nuestras vidas, creí que podríamos arreglar las cosas, pero ella solo quería venganza. Elisa se quedó en silencio, tratando de asimilar todo lo que había escuchado. La historia de Cassandra era más trágica de lo que jamás habría imaginado, pero eso no justificaba lo que estaba haciendo. Ahora entendía por qué Juan estaba atrapado bajo su control, por qué su suegra había guardado silencio. Pero también sabía que esta revelación no hacía más que complicar la situación. Tenemos que detenerla, dijo Elisa finalmente. No podemos dejar que se salga con la suya. No lo entiendes, respondió la suegra, con un temor palpable en su voz. Cassandra es peligrosa. Es capaz de cualquier cosa. Ya ha matado antes, y no se detendrá hasta que obtenga lo que quiere. Elisa asintió lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Ahora no solo estaba luchando por su vida, sino por la de todos en esa casa. Sabía que debía actuar rápido. Voy a hablar con Juan, dijo, levantándose de la silla. Necesito que confíes en mí. Esto termina hoy. Elisa se dirigió al estudio donde Juan estaba trabajando. Antes de entrar, respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer podría desencadenar una reacción impredecible. Abrió la puerta y encontró a Juan sentado frente a su escritorio, con la mirada fija en la pantalla de la computadora. Necesitamos hablar, dijo Elisa, cerrando la puerta tras de sí. Juan levantó la vista, su expresión era de desconcierto, pero Elisa notó una chispa de nerviosismo en sus ojos. ¿Sobre qué?, preguntó, intentando sonar despreocupado. Sobre Cassandra. Y sobre lo que realmente está sucediendo aquí, dijo Elisa, repitiendo las mismas palabras que había usado con su suegra. Juan se quedó en silencio por un momento,
sus dedos tamborileaban en el escritorio. Finalmente, se recostó en su silla, mirando a Elisa con una mezcla de cansancio y resignación. «Ya lo sabes, ¿verdad?», dijo, su voz teñida de amargura. «Sé que es tu hermana», respondió Elisa. «Sé que está tratando de destruirnos, y sé que has estado ayudándola. Pero lo que no sé es por qué». «¿Por qué harías algo así?». «Porque no tenía otra opción», dijo Juan, su voz se quebró al final. «Cassandra me chantajeó. Me dijo que si no la ayudaba, contaría a todo el mundo lo que realmente pasó aquella noche del incendio». Elisa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué era lo que Juan había estado ocultando durante todo este tiempo? ¿Qué pasó realmente?, preguntó, sabiendo que la respuesta podría cambiarlo todo. «Yo fui quien inició el incendio», confesó Juan, su voz apenas un susurro. «Era solo un niño. Estaba jugando con fósforos en el sótano y se me escapó de las manos. Mamá y papá me sacaron, pero no sabían que Cassandra estaba en otra habitación. Cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde. Nos dijeron que había muerto, pero en realidad, ella escapó y fue llevada a un orfanato. Nunca nos perdonó por haberla abandonado». Elisa sintió un golpe de realidad que la dejó sin palabras. Todo lo que había pensado sobre su vida, sobre su esposo, se desmoronaba ante ella. Pero en ese momento, supo que debía tomar una decisión: enfrentar a Cassandra y salvar a su familia, o dejar que el pasado los consumiera a todos. «No importa lo que haya pasado entonces», dijo Elisa, con una nueva determinación en su voz. «Lo que importa es lo que hacemos ahora. Cassandra no puede seguir controlándonos. Tenemos que detenerla, juntos». Juan la miró durante unos segundos, antes de asentir lentamente. «Tienes razón», dijo, con una voz cargada de una mezcla de miedo y resolución. «Vamos a terminar con esto». La noche se cernía sobre la casa como una sombra impenetrable. Elisa y Juan estaban solos en la sala. El plan estaba trazado y sabían que no había margen para el error. La tensión entre ambos era palpable, pero compartían una determinación que nunca antes habían sentido tan intensamente. El peso del pasado había sido aliviado por la confesión de Juan, pero las consecuencias de sus actos aún pendían sobre ellos como una guillotina. Elisa miró a Juan, quien sostenía su mano con fuerza, como si de ello dependiera su vida. Habían acordado que confrontarían a Cassandra juntos, expondrían todo frente a ella, y si todo salía bien, lograrían que confesara sus crímenes antes de que fuera demasiado tarde. «Estoy contigo», susurró Elisa, buscando transmitirle el coraje que ambos necesitaban para lo que estaba por venir. «Yo también estoy contigo», respondió Juan, con una voz que, aunque temblorosa, estaba cargada de convicción. Sabían que Cassandra estaba al tanto de que algo había cambiado. Su intuición era aguda, y desde la última conversación con su madre, Elisa había sentido que los ojos de Cassandra la seguían con una intensidad peligrosa. Ahora era el momento de poner fin a este ciclo de venganza y dolor. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Cassandra había llegado. Elisa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero se obligó a mantenerse firme. Juan se levantó para abrir la puerta, y cuando lo hizo, Cassandra entró, envuelta en su habitual aura de misterio. Llevaba un vestido negro que contrastaba con su pálida piel, y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y sospecha. «¿Me llamaron para algo importante?», preguntó Cassandra con su tono habitual, aunque con una evidente pizca de cautela. «Sí, Cassandra», respondió Juan, manteniendo la compostura. «Es hora de que hablemos, de que todo salga a la luz». Cassandra arqueó una ceja, sin perder la sonrisa enigmática que siempre llevaba consigo. «¿De qué quieres hablar, querido hermano?», preguntó, su voz goteando sarcasmo. «De todo», intervino Elisa, adelantándose un paso. «Del pasado, del incendio, de lo que has estado haciendo desde que volviste a nuestras vidas». Cassandra ladeó la cabeza, como un depredador evaluando a su presa. «Ah, veo que finalmente has decidido enfrentar la verdad, Juan. Estoy impresionada. Pensé que seguirías siendo el cobarde que siempre fuiste». Elisa sintió la ira arremolinarse dentro de ella, pero la mantuvo bajo control. Este era el momento crucial, y no podían permitirse perder la calma. «No somos cobardes, Cassandra», dijo Elisa con firmeza. «Somos personas que cometieron errores, pero tú has estado manipulando a todos desde el principio.
Sabemos que todo lo que has hecho ha sido para vengarte, pero esto tiene que terminar. Cassandra soltó una carcajada fría, una que resonó en las paredes de la casa como un eco siniestro. ¿Terminar?, repitió. ¿Realmente creen que pueden detenerme ahora? Yo controlé esta familia durante años. Soy yo quien decide cuándo termina esto, no ustedes. Elisa y Juan intercambiaron una mirada rápida. Sabían que Cassandra no cedería fácilmente. Era una mujer peligrosa, capaz de cualquier cosa para lograr sus objetivos. Sabemos lo que hiciste, dijo Juan, en un intento por desestabilizarla. Sabemos que tú has estado detrás de todo, desde el veneno hasta las amenazas. Pero ya no tienes poder sobre nosotros. Esto acaba hoy. Cassandra pareció perder la paciencia, su rostro se tensó y su mirada se endureció. No entienden nada, ¿verdad? Su voz era baja, pero cargada de una ira contenida. Ustedes me quitaron todo, me dejaron a morir. ¿Y ahora esperan que simplemente desaparezca, que les perdone? No. Voy a tomar lo que es mío, y nada me va a detener. Elisa, manteniendo la calma, dio un paso adelante. No estamos aquí para pelear, Cassandra. Queremos darte la oportunidad de confesar lo que has hecho. Sabemos lo del veneno, sabemos que planeabas matarnos a todos para quedarte con la herencia. Pero aún puedes detener esto. Si confiesas, si aceptas tu parte de culpa, podemos evitar que esto termine en tragedia. Por un momento, un destello de duda cruzó por los ojos de Cassandra. Elisa lo notó, y supo que había alcanzado un punto sensible. Pero antes de que pudiera seguir, Cassandra recuperó su compostura, como si hubiera decidido que no mostraría debilidad. No voy a confesar nada, dijo con frialdad. Ustedes son los que van a pagar por todo. Yo he esperado demasiado tiempo para vengarme, y no voy a detenerme ahora. Elisa sintió que la situación se descontrolaba. Cassandra estaba fuera de sí, y sabía que no podían seguir con las palabras. Necesitaban algo más contundente. Sabemos que no es solo por el dinero, dijo Elisa, tratando de acercarse a Cassandra desde otro ángulo. Es por el dolor, por el abandono. Pero no tienes que seguir por este camino. Puedes tener justicia, pero no a costa de más muertes. Cassandra la miró, y durante un breve instante, pareció considerar las palabras de Elisa. Pero el rencor en su interior era demasiado profundo, demasiado arraigado para ser desarraigado por simples palabras. La justicia que yo busco no es algo que puedan darme ustedes, respondió, con una frialdad que cortaba como un cuchillo. Si no puedo tener lo que quiero, entonces me aseguraré de que ustedes tampoco lo tengan. Con un movimiento rápido, Cassandra sacó de su bolso un pequeño frasco, idéntico al que Juan había utilizado para envenenar a su madre. Lo levantó, amenazante, y ambos comprendieron lo que estaba a punto de hacer. No, gritó Juan, intentando acercarse a ella, pero fue demasiado tarde. Cassandra destapó el frasco y lo arrojó al suelo, liberando un humo denso que comenzó a llenar la habitación. Elisa sintió como el pánico se apoderaba de ella, pero antes de que pudiera moverse, Juan la empujó hacia la puerta, intentando protegerla. «¡Corre, Elisa!», gritó Juan, su voz ahogada por el humo. Elisa luchó por mantenerse en pie mientras intentaba llegar a la puerta, pero el humo era denso, casi sofocante. Sentía su visión nublarse, su cuerpo debilitándose, pero se aferró a la idea de sobrevivir, de no dejar que Cassandra ganara. Finalmente, Elisa logró salir de la sala y tambalearse hacia la entrada de la casa. Sabía que Juan estaba detrás de ella, pero al voltear, vio como Cassandra se abalanzaba sobre él, con una rabia ciega en sus ojos. Elisa quiso correr hacia ellos, ayudar a Juan, pero sus piernas no respondían, y antes de que pudiera hacer algo, escuchó un grito desgarrador. El tiempo pareció detenerse mientras Elisa caía al suelo, apenas consciente. La última imagen que vio antes de desmayarse fue la figura de Cassandra, con una sonrisa torcida, avanzando hacia ella con una expresión de triunfo en su rostro. Elisa despertó en un hospital. Todo era blanco, limpio, y el aire olía a desinfectante. Los recuerdos de lo que había sucedido en la casa la golpearon con una fuerza brutal, y en un instante de terror, se incorporó en la cama, buscando a Juan. Un médico entró rápidamente en la habitación, seguido de un policía. Ambos parecían aliviados al verla despierta. «Señora Elisa, por favor, cálmese», dijo el médico. «Está a salvo ahora». «¿Dónde está Juan?», preguntó Elisa,
con la voz temblorosa. ¿Y Cassandra? El policía dio un paso adelante, su expresión era solemne. Lo siento mucho, señora, dijo, bajando la voz. Su esposo, él no sobrevivió. Llegamos a tiempo para sacarla a usted, pero su esposo y la señora Cassandra, ambos fueron encontrados sin vida. Elisa sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Juan estaba muerto. Cassandra, la hermana que lo había manipulado hasta el final, también estaba muerta. Todo había terminado, pero a un precio que nunca habría imaginado pagar. Las semanas siguientes fueron un borrón de dolor y confusión. Elisa tuvo que enfrentar el duelo por la pérdida de Juan, pero también la realidad de que ahora estaba sola, con el peso de todo lo que había sucedido sobre sus hombros. Las investigaciones confirmaron que Cassandra había planeado su venganza hasta el último detalle, pero que había sido un descuido en el uso del veneno lo que había acabado con su vida y la de Juan. Finalmente, un día, mientras observaba el cielo desde la ventana de su habitación, Elisa sintió una pequeña chispa de esperanza. Sabía que no podía cambiar el pasado, ni recuperar a los que había perdido, pero podía encontrar la manera de seguir adelante. Lo que Cassandra no había logrado destruir era su espíritu, su capacidad de amar y de perdonar. Elisa decidió vender la casa que había sido escenario de tanta oscuridad y empezar de nuevo en otro lugar. Sabía que siempre llevaría consigo las cicatrices de lo que había vivido, pero también sabía que había aprendido una lección valiosa, que el odio y la venganza solo llevan a la destrucción, y que la verdadera fuerza reside en el perdón y en la capacidad de seguir adelante. Elisa caminando por la playa, con los pies descalzos en la arena, sintiendo la brisa del mar en su rostro. Cerró los ojos, dejando que el sonido de las olas la calme, y por primera vez en mucho tiempo, siente que puede respirar de nuevo. La vida, a pesar de todo, continúa, y ella está dispuesta a vivirla plenamente, recordando siempre que, en medio de las sombras, aún hay lugar para la luz. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación similar. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.